muerte del propio Cristo. Uno debe comprender que en la época medieval la palabra cáliz se pronunciaba songral, el cáliz sagrado, pero también songral separado es sang royal, es decir, familia real. Por ejemplo, un linaje, y esto lo encontramos reflejado en las leyendas sobre griales, en donde hablan sobre la mayoría de los linajes que provenían de Jerusalén. De lo que se infiere que Jesús tuvo hijos. Beyen cree que luego de la crucifixión, María Magdalena fue a Francia y dio a luz a los hijos de Jesús. Hay muy poca evidencia que sustente esto, y las opiniones de Beyen han sido menospreciadas por los historiadores bíblicos y por los académicos. No es una narración histórica, no es algo que sirva históricamente, pero es muy atractivo. Y a la gente le agrada esa idea, es prometedora, es positiva y tiene un enorme encanto. Bien, no hay tanta, o si ustedes prefieren, tan poca evidencia para la teoría del linaje como la que hay para cualquiera de los cálices. Las polémicas opiniones de Beyen han sido atacadas repetidamente por la Iglesia. Él afirma que los documentos que confirman su teoría de los linajes están guardados en el Vaticano y que probablemente nunca vean la luz del día. El Vaticano tuvo cerca de 1500 años para hacerse un experto en esconder cosas. Y experto en cambiar el pensamiento de la gente. Quizás usted esté equivocado. Aunque la teoría de los linajes tiene sus seguidores, el cáliz que la mayoría de la gente está buscando es un objeto tangible. De los cientos de copas y cálices que llegaron a Europa durante las cruzadas, la historia de uno ha convencido a muchas personas de que es el verdadero cáliz sagrado. Es una pequeña copa de piedra que ha estado escondida en los monasterios españoles durante siglos. El Santo Cáliz o la Copa de Valencia. Según la leyenda, San Pedro la llevó a Roma en el siglo I después de Cristo, menos de 20 años después de la crucifixión. Más tarde, cuando los romanos perseguían a los cristianos, el Papa la envió a España para que la custodiaran. En la actualidad, es el único cáliz sagrado reconocido por el Vaticano. La Copa de Valencia tiene una leyenda que es muy típica de los griales. En ella, esta aparece repentinamente. Se la tuvo escondida durante muchos años para evitar que fuera robada. Fue llevada por un cruzado, tiene todos los elementos y obviamente aquí no hay una historia visible. Pero cuando aparece, es una especie de copa sardónica maravillosa que se afirma que es el cáliz. Y es algo muy preciado para la gente de Valencia, como símbolo de lo que son ellos mismos, más que como el cáliz. Pero lo que es interesante sobre la Copa de Valencia es que está bendecida por el Papa. El Santo Cáliz es considerado un objeto invaluable y se lo conserva bajo extremas medidas de seguridad en su propia bóveda en la Catedral de Valencia. Creo que el Cáliz de Valencia puede ser el Santo Cáliz de la Cena del Señor. Si el Santo Cáliz ha sobrevivido, tiene que ser el de Valencia. La gran tradición graálica de toda Europa tiene como origen este cáliz en San Juan de la Peña. Este cáliz precioso, esta copa de piedra transparente, es el origen, el referente material de la leyenda graálica. ¿Pero podría esta copa pertenecer a los tiempos de Cristo? La copa, la reliquia propiamente dicha, es de ágata pulida finamente como un cristal. En la base hay otra piedra de ágata diferente. Del mismo modo que cada vez más se piensa que la gran leyenda graálica. En 1960, el profesor Antonio Beltrán Martínez de la Universidad de Zaragoza llevó a cabo un minucioso examen del Santo Cáliz. Yo lo que puedo garantizar y firmar con mi palabra y mi nombre es que el cáliz
de la Catedral de Valencia es una pieza alejandrina, labrada en un taller de Antioquía o de Alejandría, o tal vez en otro, no antes de la mitad del siglo I antes de Cristo, ni después de la mitad del siglo I después. La arqueología no puede decir que fuera exactamente, pero lo que sí puede decir sin ninguna duda es que pudo ser, que no hay ningún inconveniente para que lo sea. Pero a pesar de que el Papa Juan Pablo le dio su bendición en 1982, muchos expertos aún dudan sobre su autenticidad. Cualquier reliquia que pueda bendecir el Papa o que las autoridades religiosas de hoy aseguren que es el cáliz sagrado, es simplemente la misma vieja historia una y otra vez, es el negocio de las reliquias. Al decir que ciertos elementos son genuinos, lo único que se consigue es que la gente se interese por ellos y no me convence en absoluto sobre su autenticidad, porque ¿cómo pueden demostrar que la copa fue transportada por San Pedro o José o cualquier otro? No hay ninguna forma de poder verificar eso. Yo lo llamo envidia por el cáliz. En Europa, cuando la iglesia leía las historias sobre griales, proyectaba una fantasía sobre cualquier cáliz o plato mundano que había estado allí desde las cruzadas. Buena técnica de comercialización medieval. Si dicen que este es el cáliz sagrado, tienen un problema. Tienen el problema de demostrarlo. Y yo no tengo que demostrar que ninguna de estas cosas no es el cáliz sagrado. Ustedes deben demostrar que una lo es. Y esa es la parte difícil. Demostrar que una copa es de un periodo determinado no es problema, pero demostrar que es el único y verdadero cáliz puede ser que nunca sea posible. Sin duda el hecho de que el Papa Wojtyła, Juan Pablo II, en 1982, celebrara misa en Valencia y la Eucaristía tuviera lugar con ese cáliz sagrado, además de decir él y de reconocer que era literalmente el vestigio del paso de Cristo por la tierra. Imagínense ustedes que le dio un gran espaldarazo a los valencianos. Y allí, todos los días a las 9:30, religiosamente, nunca mejor dicho, se celebra misa en la capilla gótica que guarda el cáliz y luego los peregrinos pueden venerarlo a su gusto. De hecho, los valencianos lo han defendido a este cáliz en muchas ocasiones de los peligros. En 1809, cuando las tropas napoleónicas avanzaban sobre Valencia, rápidamente lo sacaron de la catedral y lo llevaron nada menos que a las Islas Baleares, que allí quedó hasta 1812. Y en 1936, cuando estalla la guerra civil en España, inmediatamente se tienen noticias de que hay saqueos, incendios y profanaciones de iglesias, y entonces envuelven en seda a este cáliz y lo ocultan en algún lugar misterioso y secreto, del cual solo aparece al terminar la guerra, en 1939, cuando vuelve a la catedral. En los próximos bloques vamos a conocer otros objetos en diferentes latitudes que reclamaron en algún momento ser la reliquia verdadera. Y verán cómo a veces la fe se da de bruces contra la evidencia científica. En la aventura del descubrimiento, después de la pausa.